Al que está sentado en el trono, sea la gloria y el poder. Sentado a la diestra del Padre, nuestro Señor reina. Sin lugar a duda, el Señor reina. Y eso es lo que lo hemos estudiado en muchas ocasiones, evidentemente. Nunca nos cansaremos de decir: Cristo Jesús reina. Pero es que el domingo pasado estuvimos estudiando estas primeras palabras de este libro, que para muchos es un misterio, o una incógnita, o algo incluso indescifrable. Pero nos hemos dado cuenta que en medio de toda esa persecución, el Señor se presenta como aquel que es digno. Viene en las nubes y todos lo verán, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Este es al que hemos adorado. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y entonces le da este mensaje a Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. 2 puntos. Hoy empezaremos con la primera carta entonces, que Dios le dio a Juan, específicamente a Éfeso. Aunque las iglesias estas son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y este es el primer mensaje de Dios para las iglesias y se dirige específicamente para esta iglesia de Éfeso. Ahora, antes de profundizar en este tema, necesitamos conocer esta realidad. Aunque esta porción no fue escrita para nosotros, no somos la iglesia de Éfeso, somos la iglesia de Orihuela, los principios espirituales y bíblicos que podemos aprender de estas palabras son vitales si queremos ser una iglesia pegada a la voluntad de Dios. No fuimos los primeros en recibir esta epístola. No somos los últimos. Seguramente, además, alrededor de todo el mundo haya alguna iglesia que también esté precisamente en este texto. Es más que probable, gloria a Dios, porque su palabra es predicada alrededor del mundo. Pero tenemos que entender que no son los receptores inmediatos de estas letras. No significa que podamos descuidar el guardado y cumplimiento de estas. Porque aunque el Señor se dirige a la iglesia de Éfeso, también estaba pensando en nosotros. Y entonces tenemos que entender que Dios demanda de nosotros lo mismo que demandaba de la iglesia de Éfeso. Más adelante, lo mismo que demandará de la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, y al final podríamos poner Orihuela. Claro que sí. El Señor sigue hablando a su iglesia. De manera que Dios demanda de nosotros, como iglesia local, que encarnemos las responsabilidades de aquellos que somos llamados pueblo de Dios. Pues Él nos hizo, como dice Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a quien es la gloria e imperio para siempre, jamás. Sea la gloria. Lo hemos cantado y ahora tenemos que también cumplirlo. No es solo cantar, sino también vivir. Y con ese espíritu que está dispuesto a escuchar las palabras del verdadero, con ese mismo carácter, entonces sí, vamos a Apocalipsis 2. ¿Qué quiere decir Dios para nosotros como iglesia? ¿Qué quiere decir Dios para nosotros como individuos también? Porque tu hogar también, espero, es una iglesia del Señor. Y todos juntos somos un pueblo. Pues bien, vamos a pedirle al Señor que nos hable también a nosotros. Santo Padre, sí, amén. Toda la gloria, toda la honra, alabanza y la adoración para ti y solo para ti, Señor. Porque tú eres el santo, 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 Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y Señor, no hay nada que se escape a tu mirada, Señor. Por eso, Señor, hoy venimos como pueblo. Padre, háblanos,
Radiografíanos, Señor, demuestra aquello que es carente ante ti y transfórmalo de tinieblas a luz. Queremos ser una iglesia apegada de Génesis a Apocalipsis, de la A a la Z, del principio al fin, a lo que estas palabras de verdad y de vida eterna nos enseñan. Padre, que si nos conocen por algo, sea porque cumplimos tu palabra al pie de la letra. Queremos someternos a ti. Por eso, Señor, te pido que quites cualquier interpretación humana, cualquier palabra humana, cualquier mensaje humano que pueda haber hoy aquí. Y que, Señor, todo lo que hoy veamos, estudiemos, sea tuyo. Porque no importa lo que yo pueda pensar, lo que importa es lo que el Señor ordena en su ley. Por eso, Señor, habla, Señor, que tus siervos estamos atentos a tu voz y queremos obedecer. En Cristo Jesús, Señor soberano, sobre esta iglesia y cada uno de nosotros. Amén y amén. Escribe a las iglesias de Asia. Versículo 1 del segundo capítulo del libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son unos mentirosos. Has sufrido y sufres y has trabajado por mi nombre sin rendirte. Estas son las primeras palabras, y es que vamos a verlo en cada uno de los 7 mensajes a estas 7 iglesias, que siempre tiene una estructura similar y empieza siempre de la misma manera: yo conozco tus obras. Te he visto. No estás escondido a mí. Te he visto. Y por lo general, además, siempre destaca algo de estas iglesias. Yo conozco tus obras. Y a Éfeso le dice: tu trabajo, tu perseverancia. Hermanos, si el Señor nos escribiera una carta literalmente dedicada a nosotros, a la iglesia de Orihuela, calle Monseñor Espinosa, 1-03300, el código postal y todo, ¿no? Y nos dijese: yo conozco tus obras, pues la verdad es que sería una cosa preciosa que el Señor dijera: conozco tu arduo trabajo, tu perseverancia. ¡Qué maravilla! Y es que esta iglesia, hermanos, no daba lugar a los malos y a los mentirosos. Sé que no puedes soportar a los malos. Más adelante dice: sé que has descubierto a quienes son mentirosos, los falsos maestros. Claro, esto no se puede llevar a cabo si no estamos atentos a la palabra de Dios. La manera de descubrir a un mentiroso es conociendo la verdad. Esto siempre ha sido así. De manera que la iglesia de Éfeso pues era una iglesia, pues seguramente que hoy diríamos bíblica. Muy buen punto a resaltar en una iglesia que dice ser de Dios. En otras palabras, los efesios velaban por tener un liderazgo real basado en la palabra. No basado en filosofías o en la mente de tal o cual persona, no, basado en la palabra. Y si hacemos un recorrido histórico, pues tendríamos que irnos al libro de los Hechos, que ya los hemos estudiado aquí. Gracias a Dios hemos estudiado cada uno de los capítulos del libro de Hechos. Pero si nos vamos a Hechos 19, seguramente tu Biblia ponga en el título Pablo en Éfeso. Y aquí se nos da a conocer cómo es que empieza esta iglesia, que más adelante el que le escribirá, obviamente, es el Espíritu Santo, es el Señor, pero le escribe por mano de Juan. O sea que recibieron cartas de Pablo o de Juan. Más adelante, por supuesto, el libro de Efesios es dedicado a esta iglesia.
Pero mira cómo empieza este lugar de culto al Señor. Hechos 19, versículo 1 en adelante. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, donde halló a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y entonces él dijo: ¿qué bautismo habéis recibido? Y ellos contestaron: el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: el bautismo de Juan era de arrepentimiento, y le decía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Y esta es la primera vez que estos hermanos que sí se habían arrepentido y sí seguían las enseñanzas de Juan que eran arrepentidos, pero también que eran: el que viene después de mí, este es el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era el mensaje de Juan y ellos lo habían oído, pero no sabían que ya se había cumplido. Y ahora viene Pablo y les trae esas buenas noticias de Cristo Jesús. Mira, lo que apuntaba Juan se ha cumplido. Porque Juan era el vocero del Mesías, de aquel que habría de venir. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. En total eran unas 12 personas. Y aquí entonces nace la iglesia de Éfeso. ¡Qué maravilla! Escucharon y creyeron. Aquí empieza una de las principales características de esta iglesia. Escuchaban, sí, pero también creían. No basta escuchar, hay que creer el mensaje de Dios. Y eran unos 12. Y puede parecer poca cosa. ¿Qué podemos hacer con 12 ante una ciudad tan grande? Imagínate, ¿no? En nuestro caso, ¿qué podemos hacer nosotros? Que gloria a Dios que el templo cada vez se llena más. Pero ¿qué podemos hacer nosotros en una ciudad tan grande como Orihuela? Bueno, es que estos 12 después fueron 13, 14, 15, 20, 30, 100. Fueron creciendo. Durante 3 meses, Pablo habló en la sinagoga con valentía, debatiendo con persuasión acerca del reino de Dios. Pero como algunos se obstinaban en no creer y además intentaban desprestigiar ante la gente el camino del Señor, Pablo decidió separarse de ellos y formar un grupo aparte con los discípulos, a quienes instruía a diario en la escuela de Tirano. Esta situación se mantuvo durante unos 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, hasta el punto de que el simple contacto con los paños y delantales usados por Pablo bastaba para curar a los enfermos y expulsar a los espíritus malignos. Y el Señor, pues, demostró su poder de manera extraordinaria en aquel lugar, haciendo milagros. Tal fue la muestra del poder de Dios, no de Pablo, de Dios, que incluso el contacto con sus ropas ya era suficiente para que las personas fueran sanadas o liberadas de demonios. Vaya comienzo, ¿no? Qué manera de empezar de una iglesia. Sí, unos poquitos, sí, con un mensaje pues incompleto, pero luego escuchan el mensaje al completo y se convierten. Y estos 12 crecen y crecen y crecen, y durante 2 años están a los pies de Pablo escuchando las verdades del Evangelio, y de manera que todos los que habitaban en Asia, no solo en Éfeso, en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Imagínate. Y entonces nuestros hermanos de Orihuela creyeron, y de manera que toda la ciudad de Orihuela y Alicante y Murcia y también alrededor, y España y la península y Europa escuchó del mensaje del Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora, sí hubo
quienes los persiguieron. Porque el Señor dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos, y has sufrido. Es más, sufres, pero has trabajado por mi nombre sin rendirte. Porque así como vemos esto y decimos: yo quiero esto para Orihuela, pues también vino la persecución y el sufrimiento y la oposición. Porque muchos oyeron el mensaje y muchos creyeron, pero muchos oyeron el mensaje y se opusieron. Una característica esencial del contexto en el que se encontraba la iglesia de Éfeso es que se encontraba en la cuna de la alabanza y adoración a la diosa, por supuesto falsa, llamada Diana. Y ellos eran celosos de esto. A Diana no la toques, la respetas, porque nosotros aquí alabamos a esta divinidad. Eran celosos de ello. Y gran parte de la economía de esta ciudad dependía de la venta y compra de ídolos dedicados a esta supuesta divinidad. De manera que tras estos 2 años de ministerio de Pablo ahí en Éfeso, este es echado de la ciudad. Y es echado por una turba que se levanta y se levanta con un clamor, con una voz, y decían todos a viva voz, gritaban diciendo: ¡viva Diana de los Efesios! ¿Te lo puedes imaginar? Toda una ciudad que se levanta y van a tu casa gritando: ¡viva Diana de los Efesios! Y en ese momento tú, seguramente, como yo al menos, pues te darías por muerto. Me van a matar. Pero el Señor, en su gracia y misericordia, se interpuso en esto. ¡Viva Diana de los Efesios! ¡Viva, viva, viva!, gritaban aquellos. Y Pablo quiso salir y dar un discurso y dar a conocer el Evangelio. Pero muchos le dijeron: Pablo, no, espérate, que esto está muy candente la cosa. Pero vino una persona y dijo: bueno, ¿vosotros tenéis algo en contra de los del camino de Cristo? Pues poned vuestras quejas judiciales. Y la turba amainó. Pero igual Pablo tuvo que salir de ahí. Pues imagínate, si esto es el génesis, el origen de la iglesia de Éfeso, cómo fue su sufrimiento a partir de ahí. Se levantaron contra Pablo, uno de los apóstoles de la iglesia. Pues imagínate sin Pablo. Has sufrido, dice el Señor, y sufres. Yo lo he visto. No estás sufriendo solo. Yo soy testigo de esto, diría. También hay que decir que aunque Pablo salió, pues sí que buscaba dejar personas que pudiesen liderar a esta congregación. De manera que si nos vamos al principio del libro de Timoteo, nos encontramos que Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso. Y no los abandonó, sino que les escribía por correspondencia, y todo el libro de Efesios pues es dedicado a esta iglesia. Por lo tanto, no quedaron realmente solos. Y tuvieron pastor, y tuvieron una guía. Y entonces viene el Señor y dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Muy bien, enhorabuena, felicidades. Pero es que no te he dicho una cosita. La estructura general de estas cartas, de estos mensajes de Dios a estas iglesias es: yo conozco tus obras, muy bien en esto, pero... Y ese pero es importante. Versículo 4 y 5, incluso el 6. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Pues si no, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te has arrepentido.
Mira, la característica principal de la iglesia de Éfeso es que perseveraba. A pesar del sufrimiento, perseveraba. A pesar de la oposición, perseveraba. A pesar de que se levantase una turba y toda la ciudad en su contra diciendo: viva Diana, la diosa de los efesios, perseveraban. Pero has dejado tu primer amor, dice el Señor. Es que el trabajo arduo sin amor no es suficiente. Es que mantener la doctrina intacta sin amor no es suficiente. Es que corregir el error sin amor no es suficiente. Es que soportar la prueba del tiempo sin amor no es suficiente. Es que crecer en números sin amor no es suficiente. Es que la fe sin amor no es suficiente. Es que sufrir sin amor no es suficiente. Muy bien, has perseverado, pero has dejado el primer amor. Arrepiéntete, porque de no ser así, tú no eres mi pueblo. Le dice Dios a la iglesia de los Efesios. Hermanos, este mensaje es radical y debe tambalearnos. No es un mensaje que pueda pasar por nosotros, tiene que confrontarnos. La palabra está para eso. Y hoy nos pregunta el Señor: ¿cómo está tu amor por mí? Pablo se lo explicó en ese caso a los corintios diciendo: yo os muestro un camino más excelente que todos los dones, aquellos dones vistosos. Pues este camino que os enseño es incluso más excelente. Esto es 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, yo soy como un metal que resuena o campaña que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, el amor al Señor es esencial. Podemos estar cumpliendo con todo a rajatabla y aún así estar fallando en todo. Cuando nuestra alabanza a Dios no viene de un corazón enamorado de Él, hemos caído en la fría religión de Satanás. Si en nuestros pasillos no hay amor, entonces nos hemos convertido en los templos de los sepulcros de la muerte. Si en nosotros no hay amor a Dios, no hemos conocido al Dios que es amor. Hermanos, el Señor entonces demanda a Éfeso volver a su primer amor. Y nosotros 2000 años después, entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos: ¿he dejado mi primer amor? No me malinterpretéis, yo no vengo a acusar a nadie. En primer lugar, esto me confronta a mí. Como pastor dedicado día sí, día también al Señor, he de preguntarme: ¿para quién estoy trabajando? Cuando abrimos la persiana, ¿para qué la abrimos? Cuando afinamos los instrumentos, ¿para qué los afinamos? Cuando abrimos nuestra Biblia, ¿por qué abro mi Biblia? Cuando me levanto un domingo que seguramente te apetece descansar, ¿por qué me levanto? Y a veces incluso tienes que adelantar la comida porque a veces se nos hace tarde. O a veces tienes que adelantar la comida porque luego tenemos comida fraternal. ¿Por qué estoy cocinando tan temprano? ¿O por qué traigo comida? ¿Por qué
¿Por qué abrazo a mi hermano? Todo esto hay que hacerlo y no hay que dejar de hacerlo. Por supuesto, no hay que dejar de cumplir todo a rajatabla en cuanto a la palabra de Dios. Por supuesto, no hay que dejar de alabarlo. Por supuesto, nuestros pasillos tienen que estar concurridos. Por supuesto, tenemos que venir a ver a nuestro prójimo. Pero si todo esto se hace sin amor al Señor, es vacío, no vale, es basura. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Que si Él no es el centro y la base y el que produce en nosotros el querer, no vale. Incluso el apóstol Pablo nos pone este ejemplo, ¿no? de los instrumentos. Mira, la música es maravillosa. Qué bien suenan los instrumentos cuando están afinados, hay que decir. Porque si no están afinados no es maravilloso, es un encordio. Pues si mi corazón no está enamorado de Él, no está afinado a Él, pues mi alabanza es un encordio. Molesta. Es que el Señor es pero que muy radical en cuanto a lo que demanda de nosotros. Repito, podemos estar cumpliendo todo a rajatabla y estar fallando en todo. ¿Cuántas veces hemos amado más la obra que al Dios de la obra? ¿Cuántas veces hemos amado más el puesto que podemos tener en la iglesia en vez de aquel que nos capacitó para ocupar ese puesto? ¿Cuántas veces hemos amado más el título Hijo de Dios que aquel que hemos llamado Abba Padre? Pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cuándo se fue el brillo de nuestros ojos? ¿Cuándo dejamos de compartir las buenas noticias del Señor? ¿Cuándo nos convertimos en hijos que no agradecen a su Padre? ¿Cuándo la oración se convirtió en una carga? Cuando la lectura bíblica en algo pesado. Hermanos, volvamos al principio. En primer lugar, como individuos, pero también como iglesia. ¿Cuándo se acabaron los proyectos a futuro? ¿Cuándo caducó nuestra fe? Y en todo esto, la pregunta esencial entonces es, Señor, ¿qué podemos hacer? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Ahí está la clave, ahí está la respuesta. Hermanos, ojo, podemos estar pensando, bueno, yo aún no he perdido el primer amor. Te felicito, de verdad que sí. Ahora, no dejes de pedir a Dios que te muestre las áreas de tu vida en las que el pecado ha hecho su nido. Porque el que dice estar firme, mire que no caiga. Y te digo una cosa, el enemigo no te quiere fuera, te quiere adentro sin amor. A él le interesa más que vengas aquí y cantes y alabes e incluso que tengas la experiencia de tu vida sin amor al Señor. Porque entonces creemos que estamos y no estamos. Y no hay peor engaño. Recordando entonces el Salmo 139, nos unimos a la petición del final de este Salmo 24 y 23, 139, 24 y 23, que dice: examíname, Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos.
mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué buena petición. Porque al final tenemos que preguntarle al Señor, ¿te estoy amando como tú demandas que te ame? ¿He perdido ya mi primer amor? Y por supuesto, ya lo dice el texto, arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Hermanos, si el Señor saca a relucir nuestro pecado, es para que nos arrepintamos y volvamos al principio. 2 Corintios 5:20. Como embajadores en el nombre de Cristo, y como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Reconciliémonos con Él, pero no hay reconciliación sin humillación. No hay perdón sin reconocimiento de la falta. No podemos saber en qué hemos fallado sin la guía del Señor. Es que saber si tenemos ese primer amor no es cuestión de lo que siento en el corazón. Eso nos lo tiene que decir el Padre. Eso nos lo tiene que decir Dios, el que conoce nuestro corazón. Porque engañoso es a nuestros ojos, pero a Él no se le pasa nada. De manera que este mensaje es verdad que en primer lugar era para la iglesia de Éfeso, pero no me dejaréis mentir si digo que, vaya, también era para nosotros. Y bien podría poner el mensaje a Orihuela. Cada una de las cartas terminará con el mismo remate. Estructura: yo conozco tus obras, pero, y luego termina diciendo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Oigamos el mensaje de Dios. No dejemos que sea tarde. De manera que el mensaje de Dios es un llamado a volver a Él, a volver a gozarnos en su salvación, a tener ese brillo en los ojos cuando hablamos de Él, a compartir con otros las grandes cosas que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros, a tener largas conversaciones con Él y, como en el Génesis, a andar al fresco de la tarde en su compañía. Este es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros. Y en cierto sentido, y sin lugar a duda, este es el Evangelio. Es el Señor diciendo al vencedor: le daré a comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Vuelve a tu primer amor. Volvamos al origen, al Génesis. Es que eso es lo que ocurría en el Génesis. Adán y Eva, al fresco de la tarde, andando, caminando con el Señor. ¿Te imaginas esa imagen? ¿Te imaginas al Señor llegando, no sé si eres más de primavera, de invierno, no lo sé, a la hora que te guste pasear, llegando a tu casa? Hola, vamos. Sí, Señor, me pongo la chaqueta, salgamos. Bueno, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Tenías esto? ¿Te ha ido bien? Por supuesto, el Señor ya lo sabe, pero yo estoy seguro que una conversación con el Señor siempre, ¿cómo nos debe cautivar eso? Pues mira, Señor, me ha pasado así. Eso era el Génesis, eso era el principio, siempre fue la idea del Señor para con nosotros, caminar con nosotros. Agarraditos de la mano, ¿no? Paseando. Pues mira, sí. Por cierto, Señor, te has lucido con las naranjas este año, qué buenas están. No sé, imagínatelo como quieras. Esa es la idea del Señor para nuestra vida. Compartir con Él como un niño con un padre. Este es el Evangelio.
Es Dios volviendo y diciendo: vuelve a casa, vuelve a mí. He guardado tu sitio en la mesa. Tu plato está listo, la comida está preparada. Vuelve. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a casa de tu Señor. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Gracias, Señor. Pero también nos dice: pero no pierdas tu primer amor. Qué mensaje tan sencillo, ¿no? Pero vaya que toca. Has sufrido y sufres, has trabajado por mi nombre sin rendirte. Gracias, Señor, lo viste, lo has notado. Pero en medio del sufrimiento te quedaste en algún lugar. Vuelve. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. ¿Cómo era al principio? Ese estallar por el Señor que tenían los efesios. Hermanos, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Y al vencedor, al que vuelve al Señor todos los días: Señor, dame más de ese amor, dame más pasión por ti. Señor, dame, corrígeme, examíname. Quiero estar como en el Génesis. No puedo esperar al cielo, quiero vivirlo ya aquí. Esa relación estrecha contigo. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Padre, duro mensaje el que nos has dado hoy, Señor. Señor, yo no sé cómo es cada uno en su situación actual contigo. No sé si hay alguno aquí hoy que se ha dado cuenta que se ha perdido en el camino. Por lo que sea, pues a lo mejor ha estado tan ocupado, incluso en las obras tuyas, Señor, en lo que nos has ordenado, y se ha olvidado en todo eso de ti. O a lo mejor, Señor, se ha descuidado y poquito a poco dejó de orar, dejó de leer tu palabra, ha dejado de asistir y hoy pues ha venido. O a lo mejor nos escucha por YouTube. No sé la situación, tú sí, Señor. Pero lo que sé es que este mensaje, Señor, sigue igual de vigente que en ese entonces. Porque yo sigo necesitándote, Señor. Y porque en el camino muchas veces me he distraído. Vaya que sí me he distraído. Y a veces incluso he levantado mis manos en adoración y en ningún momento pensaba en ti. O a lo mejor oraba clamando tu nombre, pero no me importaba si tú me oías. Porque tú a lo mejor solo eras el medio para conseguir lo que yo quería. Y en mi corazón yo lo que quería era usarte. O a lo mejor, Señor, nunca he vuelto. Hasta hoy no conocía que había un Dios que me amaba y que me quería de vuelta a su hogar. Que hasta hoy no conocía que tú, oh Señor, viniste a buscarnos, a rescatarnos. Porque si nos perdimos en el camino, tú has venido, Señor, a guiarnos. Y Señor, hasta hoy no había comprendido que el pecado es igual a muerte. Porque todo aquel que peca, y somos todos, pues tiene condenación eterna, porque no está en el Dios de la vida. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Y tú vienes a darnos vida. Y Señor, yo quiero volver al Génesis, a pasearme contigo al fresco de la tarde, a llamarte Padre, a escuchar tu voz, y que me brillen los ojos, Señor. A que el corazón me dé me vaya a mil, un vuelco cuando dicen el nombre de Cristo Jesús. Sí, hablemos de Él, no paremos de hablar. Y que no me canse de ver, Señor, tus maravillas y ser agradecido. Señor, porque tú me has dado vida eterna. Y muchas veces me he olvidado de vivir conforme a tu palabra. Así que, Señor, gracias por este mensaje urgente para mi vida. Quiero volver al primer amor. Pon en mí pasión. Pero entiendo que mientras el pecado domine mi corazón, no voy a crecer en pasión por ti. Por eso, Señor, en primer lugar, examíname, purifícame, límpiame, Señor. Que salga todo aquello que hay en mí que no te agrada, porque tú lo sacas a relucir para llevarlo al fin del mundo y que no vuelva a ser traído a memoria. Pues cuando reconocemos nuestros pecados ante ti, tú los alejas tan lejos como está Oriente de Occidente y los echas a lo más profundo del mar. Gracias, Señor. Ayúdame a ser mejor en mi relación contigo, pero también mejor en mi relación con mis hermanos. Porque también entendemos que este es un mensaje para la iglesia también. Y como iglesia, Señor, sí queremos perseverar. Sí queremos velar porque la palabra de Dios se predique. Sí queremos velar porque el liderazgo sea bíblico. Sí, Señor, pero no queremos hacerlo sin amor. Ayúdanos a seguir haciendo esto sin dejar el amor. Y glorifícate tú, porque esta es tu iglesia. Muéstranos tu amor y ayúdanos a mostrarte el nuestro. Y recuérdanos a mostrarte nuestro amor. Y ayúdanos a crecer en amor a ti. En el santo nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios, sobre cada una de estas vidas, sobre esta su iglesia, sobre este corazón contrito y humillado. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.